y reconocer tu gran poder. Adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Te adoro, cuán precioso es tu amor.
Hermanos, a todos muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en este tiempo, en un culto más del día miércoles. De verdad me alegra poder saber que están allí. Y quiero pedirles sus oraciones, hermanos, que Dios bendiga este tiempo de su palabra. Entonces no podemos tener un culto habitual, ¿no? Pero sí podemos disfrutar de lo que es más importante, de la palabra del Señor. Así que oramos juntos, hermanos, por favor. Oramos, me acompaña orando por cada persona que se va a conectar. La predicación queda grabada allí en el muro, en la página de la iglesia, pero sigue siendo de bendición, Dios quiera, a muchas personas. Oramos en este tiempo. Padre, muchas gracias por cuidarnos durante estos días de la semana. Gracias, Dios, por tu amor fiel. Te quiero suplicar, por favor, que bendigas este tiempo en el cual queremos honrarte, Dios, por sobre todas las cosas. Te honramos escuchando tu palabra. Te honramos buscando que nos ayudes, Dios, a crecer en nuestra vida espiritual. Dios Santo, bendice a cada hermano y hermana que es fiel al escuchar tu palabra. Podemos ser disciplinados y también podemos animar a otros cristianos a seguir aprendiendo junto con nosotros. Que seas tú obrando a través de los textos de tu palabra, que nos edifique nuestro corazón y también el de nuestra familia. Dios Santo, todo lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, una vez más a cada uno de ustedes muy buenas noches. Estamos muy contentos de que el Señor les esté cuidando y bendiciendo siempre. Estamos retomando el estudio de los 10 mandamientos. Hace algunas semanas o meses atrás habíamos empezado a compartir cada uno de los mandamientos. Queremos retomarlos y seguir enseñando. El miércoles pasado tocamos el anterior y el día de hoy vamos a tocar el hecho de no hurtarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Está en su Biblia allí, no hurtarás. ¿Listo? Dice la palabra de Dios entonces allí solo dos palabras, no hurtar, no hurtarás, no robarás. Ahora, pareciera que este mandamiento no es tan importante. Pareciera que quizás no es un problema dentro de los cristianos, pero vamos a darnos cuenta que sí lo es. Entonces, evidentemente, mucho más respecto al mundo, cómo este gran pecado se extiende y cada vez vivimos en un país sumamente inseguro, donde hay mucho temor de salir a la calle con dinero y las personas buscan la forma de proteger sus cosas y sus casas lo más que pueden. Estoy seguro que a más de uno de los que están aquí viendo, escuchando esta predicación, les han robado en la calle, quizás el celular o algo por el estilo. Entonces, cuando Dios quiere hablar acerca de este mandamiento, Él está pensando, una vez más, en que pueda funcionar bien las cosas dentro del hogar, porque dentro del hogar incluso puede haber deshonestidad. Entonces, claro que sí, robarse el uno al otro, y no solamente dinero, pero también básicamente en la sociedad. Si la sociedad entera cumpliese esta ley, sería un mundo mejor. Entonces escuchaba hace algún tiempo de Australia, por ejemplo, un país muy seguro. La gente podría dejar sus carros afuera de su casa con las ventanas abiertas y las llaves puestas allí. Entonces, y no va a pasar básicamente nada. De seguro que hay de todos modos por allí gente que roba. Pero me sorprendió. Ahora, esta no es la realidad de nuestro país, pero es un problema que se acrecienta cada vez más. ¿Listo? La gente está infringiendo esta ley de no robar en centenares de formas a causa del sistema moral de nuestro mundo caído. Este mundo es un mundo ya demasiado, entonces, corrupto, y las personas no tienen mayor problema en aceptar cierto tipo de robo, y quizás a veces son muy tolerantes aún con sus propios hijos o personas en su familia. Vamos a mencionar rápidamente formas de robo. Por ejemplo, las estafas. ¿Ha escuchado de personas que estafan? Entonces también puede que haya cristianos que engañen, que estafen. Como alguien diría, dan gato por liebre. ¿Listo? Ofrecen algo y dan otra cosa. Empresas hacen estas cosas, te ofrecen un producto con ciertas cualidades buenas y al final terminan siendo engaños, un robo. Personas, por ejemplo, que no pagan sus cuentas, que no pagan sus deudas, se prestan algo de personas o de algún lugar y no pagan sus deudas. Es una forma de robar. No solamente eso, sino también personas que dan
o que tienen un negocio, una tienda o venden algo y no dan peso exacto. Es una forma de robo y la Biblia habla de estas cosas, medida falsas, son cosas que Dios aborrece, dice la Biblia en el libro de Proverbios. También personas que entregan monedas o cheques falsos. ¿Le ha pasado? ¿Tiene alguna moneda o billete falso que lo guardó allí como un recuerdo de que alguien le engañó, le estafó, dándole esta moneda o cheque falso? Claro que sí. Entonces ocurre, hermanos, son tantas formas de robo. ¿Listo? Hijos que roban a sus padres. Hay hijos que roban a sus padres. Entonces ven quizás por allí dinero y sus papás no son tan cuidadosos al respecto, lo toman, lo esconden y luego lo gastan y se deshacen de lo que comieron o lo que se compraron. Entonces, sí, sin duda, es importante hablar de este mandamiento. Esposos que no son tan honestos con sus esposas respecto al dinero que ganan. Alguna vez escuchaba de alguien que su esposo le decía a su esposa, yo gano tal cantidad, pero alguna vez, entonces la esposa encontró sus boletas y no era lo que él decía. ¿Dónde se iba el dinero? ¿Quién sabe? Es una forma de robo, ¿ok? Personas que venden cosas de mala calidad, es una forma de robar. Empresas que evaden impuestos, un montón. Políticos que solamente quieren ocupar cargos, entonces para poder llenar sus bolsillos, malversando fondos y las muchas otras formas que hay de cómo tener dinero de forma fraudulenta. Entonces, también otra forma de robo, cuando quizás un jefe, un empleador, entonces no le paga lo justo a quien trabaja para él. Eso es una forma de robo. O entonces un empleado, alguien que tiene un jefe o trabaja para alguien y no trabaja las horas completas, ¿listo? O siempre busca la excusa para no trabajar, no cumple con sus horas de trabajo o hace trabajos de mala calidad. Entonces es una forma de robo. Hermano, y nos pasaríamos la noche hablando de las decenas de formas más que podrían haber. Jóvenes que entonces copian en sus exámenes, los plagios, ¿sí? Es una forma de robar. Estos negocios piramidales, ¿no? Que han sido tan conocidos por muchos porque han sufrido la pérdida de mucho dinero por invertir en estos negocios y personas de arriba que entonces han ganado todo el dinero pero robando a muchas otras personas. Entonces, hermano, el robo es un problema en todos los ámbitos y podríamos decir que todos somos ladrones o por lo menos ladrones potenciales. Alguna vez escuchaba entonces la historia de un doctor que se convirtió en ladrón por ocasión. Había llegado una persona que había fallecido y ese doctor lo recibió y cuando lo empezó a atender, cuando recibió el cuerpo, encontró en su billetera mucho dinero. Y el doctor, viendo la ocasión, tomó el dinero y se lo guardó sabiendo que la persona había fallecido, pero descubrieron el robo. Este doctor perdió su trabajo, entonces obviamente fue público lo que hizo y lo que perdió fue mucho más que lo que él quería ganar en un poco más de dinero. Entonces la gente decía, era un ladrón por ocasión. A veces la ocasión nos puede convertir en ladrones. Las casas el día de hoy están completamente protegidas con cámaras, candados, rejas. Algunos compran perros grandes, en fin, tantos sistemas. Las empresas entonces contratan vigilantes, tienen sistemas de seguridad, cercos eléctricos, tantas formas. ¿Pero por qué? Para protegerse de un gran problema que hay en la sociedad, es el robo. Alguna vez con algo de gracia he entrado a algunos servicios públicos y entonces el tanque de los sanitarios está protegido con cadenas. ¿Ha visto? Al parecer las personas se roban hasta las tapas de los tanques de los sanitarios de los baños. Hermano, es increíble, pero sí ocurre. Entonces ya no podemos confiar en nadie. Nadie puede confiar en nadie. No podemos confiar en nadie. Y sé que esas personas algunas veces nos miran con sospechas cuando no nos conocen. Algunos perfiles de los ladrones comunes, por ejemplo, en los supermercados, hay muchas personas que roban. Mi hermana, una de mis hermanas, trabajaba en una tienda
en un supermercado aquí en Arequipa y justamente entonces descubriendo a personas que roban. Y oh sorpresa, quienes más robaban eran damas. Segundo, no eran personas pobres. Es evidente por su forma de vestir. Entonces por su aspecto no eran personas pobres. O sea, quienes roban básicamente ni pobres son. Y la edad de los ladrones era básicamente entre 25 y 45 años en promedio. El punto es, hermano, es un problema en todas las edades. Ella también me comentaba que aún jovencitos, adolescentes, iban y se aprovechaban de ser menores de edad y se llevaban cosas. Entonces con las cámaras les descubrían, o a veces ellos iban al baño y lo escondían allí o se lo comían en el baño, pero mire, es un gran problema. Por eso Dios estableció, no hurtarás. No podemos tomar algo que no es nuestro. Desde el Antiguo Testamento Dios fomentó esto y estableció castigos severos para los ladrones. Mire conmigo Levítico capítulo 19, versículo 11. Levítico 19, versículo 11. La Biblia dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis. Versículo 13. Mire versículo 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Dice, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Lo cual, otra vez, es una forma de robar. Entonces, Dios sí lo condenó. Él prohibió el hecho de no apropiarte de algo que no es tuyo. Si no te pertenece, no puedes tomarlo. No importa si te lo prestaron o quizás olvidaste devolverlo o en su tiempo no podías devolverlo. Tenemos que... Cuando una persona o una familia o una sociedad quebranta la ley de Dios, entonces esa misma ley nos quebranta a nosotros. Es decir, sufriremos las consecuencias muy rápidamente o de forma muy activa, tal cual como la ley de gravedad. Si alguien quiere desafiar la ley de gravedad y quiere subirse a un edificio de 5 o 10 pisos y se lanza y desafía la ley de la gravedad, sufrirá las consecuencias. Así que cuando infringimos el hecho de no robar y somos deshonestos, aún con nuestra familia, aún con nuestros hijos, ¿cuántos padres? Hace un rato nomás escuchaba de un papá que no pasa la manutención entonces a su esposa o no quiere cumplir. Entonces es una forma de robar. Dice, no tengo dinero. Es mentira. Está reteniendo lo que no le pertenece. Es dinero para sus hijos. Es una forma de robo. La gente no dice eso, no se enseña así, pero es una forma de robo y el castigo será automático. El día de hoy ya la ley sanciona hasta con prisión a papás que no dan dinero a sus hijos. Entonces el castigo, la consecuencia es automática, es segura. Habrá sanción por aquellos que entonces infringen esta ley de no robar. En 1 Corintios 6:10, Dios todavía establece una consecuencia eterna para el robo. Dice la Biblia, 1 Corintios 6, versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, y fíjese, heredarán el reino de Dios. Y la lista empieza allí, verso 10, con los ladrones. Entonces, basta con robar para calificar, para no entrar al cielo. Basta ser un ladrón, entonces ya estamos aptos para ser lanzados al lago de fuego, básicamente, como la Biblia enseña. No es lo que yo creo o digo de mí, es lo que creo de lo que la Biblia enseña y dice. Mire conmigo Santiago capítulo 5, versículo 1. Santiago 5, versículo 1. Entonces, lo voy a leer en otra versión. ¿Listo? Usted síganme con su Biblia allí, pero para que esté un poquito más claro solamente, para no tener que explicarlo mucho. Dice la Biblia, presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo, su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen. Oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes. Dice, los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos,
celestiales. Una amonestación con aquellos amos, jefes, estafadores, que no les pagaron, que otra vez es una forma de robo. Entonces, hermano, la palabra de Dios establece formas de cómo adquirir las cosas. Dios quiere bendecirle a usted. Claro que sí, la Biblia dice que entonces Dios quiere prosperarnos, bendecirnos. ¿Por qué no quizás a alguien hacerlo rico? Pero la forma de hacerlo tiene que ser la correcta. Adquirir bienes, bendiciones materiales, tiene que ser a la manera de Dios. Dice la Biblia que es la bendición de Dios la que enriquece. Vamos a leerlo en un instante. Hay dos maneras correctas de llegar a poseer algo. Escuche, hay dos formas correctas para poseer algo. Número uno, por un regalo, una bendición o una herencia. ¿Listo? Algo que entonces alguien nos da. Puede ser un regalo en un día especial, un gran regalo. Puede ser una bendición que alguien quizás ve en usted alguna necesidad y le favorece de una manera tan especial. Entonces Dios utiliza a personas que nos bendigan, o quizás una herencia. Básicamente los padres son quienes tienden a dejar herencias, una casa, entonces, o una cantidad de cosas. Hace no mucho escuchaba de alguien, de un hermano que su papá le ha heredado miles de cabezas de ganado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Es la primera forma. La segunda es con trabajo honesto. Y esa es la forma que Dios más bendice. El obtener cosas por medio de un trabajo honesto, trabajando, esforzándose. ¿Okay? Cualquier otra manera de obtener es una forma de hurto. La lotería, por ejemplo. En la lotería, entonces, ¿por qué es un robo? ¿Por qué? Porque si hay 1 millón de personas que han jugado una lotería, entonces 9,999 van a perder y solo uno gana. Entonces a ellos se les roba para darle a uno y le llaman suerte. Por eso Dios no bendice esas cosas. O cuando uno va a un tragamonedas, básicamente esa máquina les roba a las personas. Les roba a las personas para dárselo a una persona. Entonces, y de todos modos, y como ellos dicen, la casa nunca pierde. Quienes ganan son ellos, y les roba a personas incautas. Entonces, no buscamos ganar dinero si no es de la manera bíblica, trabajando. La Biblia dice, el que no trabaja, el que no quiere trabajar, tampoco coma. No quieres trabajar, entonces tampoco tienes derecho a comer. Así que Dios sí quiere la prosperidad de sus hijos, siempre en cuando se obtengan por medios honrados, por medios lícitos, y que no pongamos el corazón en las cosas, en las riquezas, en los bienes materiales. Hay muchas personas que aman el tener cosas y se desviven por tener más y siempre quieren más, y viven en un mundo de codicia, siempre deseando lo que otros tienen, nunca contentos con lo que tienen. La Biblia nos enseña la doctrina del contentamiento. Debemos estar contentos con lo que tenemos ahora, sea cual sea su situación. Decimos, Dios, muchas gracias. Dice Pablo, con mucho o con poco, pero he aprendido a vivir en escasez, en abundancia, sé vivir en ambos lados. Fíjese lo que dice la Biblia en Proverbios 10, verso 22. Proverbios 10, verso 22. Lo leemos. Dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué es lo que enriquece? La bendición de Jehová. Y dice, y no añade tristeza con ella. Lo bueno de la bendición de Dios es que entonces no nos sentimos culpables, no hay ningún tipo de tristeza, de remordimiento, de lamento. Entonces es una bendición el poder trabajar, el recibir una ganancia de eso. Es dinero bien ganado por la bendición y la prosperidad que Dios nos da. Entonces la Biblia nos enseña la forma correcta de cómo obtener cosas, pero también la cura para el corazón ladrón, para aquellas personas que siendo aún creyentes todavía persisten en robar, sean niños, jóvenes o aún adultos, en las diferentes formas que uno puede robar. Mire conmigo un texto más, por favor, anótelo por allí. Libro de Efesios 4:28, la Biblia dice lo siguiente, Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este versículo es uno de los textos más importantes en este tema del asunto del hurto y cuál es la solución para el ladrón. ¿Listo? Las propiedades, las posesiones, todos los bienes que podamos tener, solo pueden conseguirse, dice este texto, trabajando. ¿Listo? Trabajando. ¿Para qué? Para luego compartir con los que tienen necesidad. Y hay que ser honestos. Dice, el que hurte, no hurte más. ¿Por qué Cristo dio énfasis en este mandato? Porque en ningún lugar del planeta el robar es lícito. Aquí y en cualquier país, en el otro lado del mundo, el robar está mal. Aún nosotros tenemos como por la historia, entonces recuentos de la cultura pasada, donde ellos tenían una ley: no seas mentiroso, no seas flojo, no seas ladrón. ¿Recuerda? Entonces, ¿por qué? Porque en ningún lugar, ni en el pasado, ni ahora, eso es lo que ayuda entonces a las sociedades. No hace una sociedad fuerte, por el contrario, la destruye. Se ocasionan jóvenes. Las cárceles es el lugar que está repleta de ladrones, personas que no quieren trabajar, personas que no hacen nada básicamente. Son muy pocos quienes se rehabilitan y empiezan a trabajar. Entonces, dice la Biblia, el que hurtaba, no hurte más, para dar estabilidad a la sociedad. Ninguna sociedad puede funcionar sin esta ley. ¿Listo? No hay país, no hay ciudad, no hay ninguna institución, no hay ninguna empresa donde esta ley, si se viola, todo funciona bien. No hay, no existe. Ni en el Estado, en el gobierno, en la política, en ningún lugar, en cualquier lugar, desestabiliza las cosas. ¿Ok? Segundo, entonces, hay que aprender a respetar la propiedad privada. Muchas personas, entonces, no tienen cuidado de la propiedad privada. ¿Sí? Hace años, cuando yo quizás tendría 6 años, ¿no? Niño, sufrí mi primer robo. Recuerdo, estaba en mi casa, mis papás me habían conseguido chapitas, quizás conmigo más, no recuerdo bien algunas cosas, pero tenía una bolsa negra llenas de chapitas y las habíamos pintado. ¿Listo? Todas estaban pintadas y por adentro cada una de ellas tenía números. Me parece que era como para aprender la numeración. Entonces yo tenía una bolsa llena de chapitas. Entonces a los días recuerdo ir a la casa de uno de mis amigos, de mis vecinitos, y mis chapas estaban allí. Y yo le reproché, esas cosas son mías. ¿Sí? Y él decía, no, mi papá me lo hizo. Fue la primera vez que me robaron, ¿no? Escuche, tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos a respetar la propiedad privada, lo que no es nuestro. ¿Listo? Hay que enseñarles a ellos. El año pasado, entonces tuvimos la oportunidad de viajar a Arica, a Chile. Todos los carros se estacionan en un lugar para luego ir a hacer los trámites. Todos tienen que ir a hacer los trámites. Cuando regresé después de buen tiempo de hacer los trámites y todo para poder entrar, para cruzar la frontera, regreso al carro y un carro nos había chocado. El parachoques estaba hundido. Entonces, obviamente, nunca me han chocado, nunca he chocado, y para mí fue algo muy, muy doloroso, ¿sí? Entonces, alguien fue deshonesto, ¿sí? Alguien no quiso, entonces, asumir las consecuencias de algo que no le pertenece. No puedes dañar algo y no querer pagar las consecuencias de esas cosas. Entonces Dios promueve la honestidad, Dios promueve el trabajo, Dios promueve la integridad. Él nunca va a promover la deshonestidad. El robo rompe relaciones, crea desconfianzas, crea enemistades. Entonces crea temor, frustración, odio. Cuando tenía 10 años, estábamos yendo con mi papá y mis 2 hermanitas al colegio. Ellas tendrían 8 y 6 años. Mi papá nos estaba subiendo justo a la combi, entonces, y vino un ladrón y le metió la mano al bolsillo y se llevó el dinero que él tenía para hacer compras, porque en ese tiempo teníamos una tienda y no era poco dinero.
Mi papá salió corriendo tras el ladrón para alcanzarle y solamente obtuvo que luego le golpearon. Entre varios le golpearon. Yo tenía honestamente tanto odio por esos ladrones. Pero ¿sabe qué? Al final pues Dios obra en nuestro corazón y nos han robado una y otra vez. Cuando nos casamos con mi esposa, a los pocos días de casarnos estaban todos los regalos de matrimonio. Entonces en la sala, en varios lugares había entonces un televisor que nos habían prestado. Entonces nuestras frazadas, hermano, habían barrido con todo. Habían barrido con todo. Hasta una carretilla que nos prestaron para trasladar las cosas a la casa donde estábamos viviendo, nos robaron. Dios se encarga, listo, de enseñarnos a amar y perdonar a las personas. Pero escuche, tenemos que enseñar a nuestra familia a vivir en honestidad. Listo, a practicar respeto por la propiedad privada. Regresamos otra vez a este versículo de Efesios 4:28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que dice que trabaje, haciendo, dice, con sus manos, porque algunos le llaman, entonces, trabajar a cualquier cosa. Estoy yendo a trabajar, entonces, y busca maneras ilícitas de ganar dinero. Tristemente, incluso, entonces, le llaman a robar a algunos el hecho de trabajar. Está trabajando. Eso no es trabajar. Dice que trabaje con sus manos. Dice, entonces, haciendo lo que es bueno, haciendo lo que es correcto. Así que la cura para el ladrón, número uno, es que trabaje. ¿Cómo ayudamos a que un ladrón entonces aprenda a no robar? Tiene que trabajar. ¿Listo? La Biblia dice, tiene que trabajar. Entonces, no basta con decirle no robes. ¿Ok? No basta con que deje de robar. La Biblia dice en la primera parte, el que hurtaba no hurte más, pero no es la solución completa. Número dos, dice trabaja. Tienes que trabajar, hacer algo con tus manos, debes de producir algo. A propósito, es necesario enseñar a nuestros hijos a trabajar. No permita que sus hijos sean perezosos. No permita que ellos desde pequeños sean solo desordenados y destrocen cosas. Ellos tienen que estar arreglando sus camas, entonces limpiando, lavando, trapeando, agarrando una escoba, entonces levantando cosas que ellos mismos han desordenado, ayudando a cocinar. Los niños jóvenes tienen que trabajar. La Biblia dice que entonces es bueno que los jóvenes, que nuestros hijos lleven el yugo desde su juventud. No es un pecado, no está mal que ellos tengan responsabilidades, que todos los días se ocupen de labores y oficios. Dios quiere que entonces aprendamos todos a trabajar. Y doy gracias a Dios por los padres de muchos de ustedes que desde muy pequeños les enseñaron a trabajar, porque esa fue la ayuda, la solución para que no se vuelva usted un ladrón. Si usted no es un ladrón el día de hoy, por lo menos no de oficio, si en caso podemos llamarle así, es porque alguien le enseñó a trabajar. Lo que Dios más quiere de usted es un compromiso pleno con la honestidad, pero un compromiso con el trabajo. Hay muchas personas que buscan entonces ganarse la lotería para nunca más tener que trabajar. Escuche, trabajar es una bendición. Dios dijo, 6 días trabajarás, entonces trabajar es una bendición. No podemos desperdiciar el tiempo sin hacer nada. No hacer nada no es algo que Dios bendice. Muchos esperan a jubilarse para recibir una pensión y nunca más trabajar. Hermano, nunca nos jubilamos. Siempre tenemos que hacer o algo para nuestra familia o trabajar para el Señor. Si no tengo un trabajo, entonces, y Dios me ha bendecido con bienes materiales, debo de trabajar para el Señor. El que hurtaba no hurte más, pero empiece a trabajar. Empiece a ocupar su tiempo haciendo cosas. No consienta la pereza en sus hijos. ¿Deben de jugar? Claro que sí. ¿Deben de tener un tiempo para divertirse, para que vayan a jugar fútbol o un deporte? Claro que sí. Pero el resto del tiempo necesitan trabajar. ¿Listo? No consienta ningún tipo de robo. Si usted establece que sus hijos no deben de alzar algún tipo de comida, si uno compra galletas, si usted dice no cojan sin permiso y ellos lo hacen, recuerde, están robando. Le están robando a usted. No, es que tenían hambre. No, están robando. No consienta esas cosas. Porque, hermano, no es la voluntad de Dios. Primero será una galleta. Luego va a seguir más cosas. Hemos intentado ayudar a personas
cuyos hijos les han robado hasta 100, 200, 300 y quién sabe, más dinero. Pero todo empezó cuando un día el papá o la mamá fueron muy condescendientes. Entonces enseña a sus hijos a respetar lo que no es suyo. ¿Listo? Entonces las cosas de sus hermanos, las cosas de ustedes es importante. Los hijos de Dios son íntegros, son honestos, tienen cuidado, respeto de lo que no les pertenece. En la Biblia vemos ejemplos de personas que robaron. Uno de ellos hemos estado leyendo en nuestros devocionales, por ejemplo, Jacob. Robó la bendición de su hermano, engañó a su padre, se puso pieles como su hermano y lo más triste es que su propia mamá fue cómplice. Fue quien ocasionó que su hijo pueda robar la bendición de su hermano. No consiente esas cosas. Entonces es importante mejor enseñarles a trabajar. Dice la Biblia que hagan con sus manos, que hagan algo útil con sus manos, que creen cosas, denles alguna actividad, que pinten algo, que construyan algo conforme a la capacidad que tiene. Entonces, cuando hay alguien que no le gusta trabajar, que no quiere hacer, que no quiere limpiar, que no quiere acomodar, la Biblia dice, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Mire conmigo 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia 2 de Tesalonicenses 3, versículo 10, leemos hasta el versículo 12. Dice la palabra de Dios, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿No quieres trabajar? No hay comida. ¿No quieres limpiar? No hay almuerzo. ¿No quieres levantarte, hacer tu cama, hacer estas cosas? No hay comida. La comida es un buen motivador. Si usted los castiga con no comer, le prometo que harán cosas. Quizás van a ponerse berrinchudos un rato y dirán, ya pues, no como, pero luego, por hambre, harán las cosas. El hambre los obligará. Recuerda, ¿por qué regresó el hijo pródigo a casa? ¿Acaso no era por hambre? ¿Acaso no era porque se quedó sin dinero? Porque eso ayuda. Entonces es la cura para los flojos. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Gánate el pan, gánate el sustento. Entonces no seas un zángano, ¿no? En un panal de abejas hay un tipo de abejas que se les llama zánganos, porque básicamente no trabajan, o por lo menos no hacen lo que las obreras, las trabajadoras hacen, y son mantenidas por las obreras. Dios no bendice la flojera, porque esa es, como incluso se conoce, la madre de muchos otros males, como por ejemplo el robar. Por último, no solamente es, entonces, no hurtes más. Número 2, trabaja. Número 3, dice, para compartir algo. Leamos una vez más Efesios 4, verso 28. ¿Listo? Dice, un ratito dice, el que hurtaba, no hurte más. Siga leyendo. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, y subraya aquí, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuál es la solución final? ¿Listo? Y lo opuesto de robar. Lo opuesto de robar no es dejar de robar. Lo opuesto de robar es dar. ¿Por qué? Porque el robar es un acto ensimismado. Solamente pienso en mí. No me importa lo que tú tienes. Solo es lo que yo quiero. Entonces, lo opuesto de robar es compartir, es dar a los que necesitan. La Biblia incesantemente nos anima a esta actitud de dar. El que tiene 2 túnicas, dé una túnica. El que tiene para comer, comparta lo que tiene. Entonces, al que te pida, dale. Al que te pida prestado, préstale. Entonces, es importante poder identificar la solución para renovar la mentalidad de un ladrón, de un hijo perezoso, de un hijo ladrón, es que él aprenda a dar, a que sea desprendido de lo que tiene, de lo que ganó con esfuerzo. Una vez que ya trabajó y consiguió cosas con el dinero, de ese dinero o de lo que tiene, que debe de aprender a compartir, a dar a otros que necesitan y dar incluso al mismo Dios. Allí la palabra dar habla de un acto personal,
¿Listos? O sea, que sean, el ladrón mismo tiene que hacerlo. No es que como que yo le encargo a alguien que le lleve a esa persona que necesita. No, yo mismo tengo que, si soy un ladrón, entonces debo de aprender a dar personalmente. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos insta una y otra vez, nos anima a esta verdad. Dice la Biblia, 2 de Corintios 9:8, dice la Biblia, Dios dice, puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. El problema del robo es que por naturaleza es egoísta, porque robas solo para ti mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para que un ladrón se convierta? Para que él cambie, tiene que aprender a dar. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 22, si encontraban a alguien robando, el ladrón debía de pagar 4 o 5 veces más lo que había robado. Entonces, si había robado 10 soles, debía devolver 40 o 50 soles, debía de restituir el daño que había hecho. No solamente era pedir perdón, robé y perdón, no. Debía de pagar, de resarcir el daño. Entonces, no es difícil dejar de ser un ladrón, robar el tiempo, no cumplir con tus responsabilidades. Entonces, no darle a Dios. Nuestro mismo Dios acusó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento de ser ladrones. ¿Por qué? Si lee Malaquías 3, 9, 10, ellos no le estaban dando a Dios sus diezmos. Entonces Dios les dice, ustedes me están robando, no me están dando lo que me pertenece. ¿Sí? Una persona que roba cree que merece todo para sí mismo. Dios dice no. Entonces yo te doy todas las cosas. ¿Quién te da la salud? Dios diría yo. Entonces, ¿quién nos da el aire que respiramos, el piso que pisamos? Entonces, la salud que tenemos, ¿quién nos da todas estas cosas? Dios. Entonces, es justo darle a Él de lo que le pertenece. No es que le estamos dando a Él algo de nosotros. De Dios es todo. Y le estamos devolviendo una parte de lo que ya es de Él. Así que, si hay un cristiano que no está ofrendando a Dios, aunque no es ley diezmar, pero de alguna forma sí está robando al Señor, sí está reteniendo lo que le pertenece al Señor, porque Dios pide una parte para sí mismo. Hermano, no minimicemos este pecado. ¿Listo? No minimicemos este pecado. A Dios le pertenece todo. Para terminar, quiero hacer una pregunta preciosa. ¿Puede un ladrón salvarse? ¿Puede un ladrón entrar al cielo? Y la respuesta también es preciosa. Sí. Y conocemos uno, por lo menos en la Biblia. Y dicen algunos que fue el primero que entró al cielo. No conocemos su nombre, pero recuerdan, había 2 ladrones a los costados de Cristo Jesús. Uno de ellos nunca se arrepintió, pero uno de ellos se arrepintió. Aunque murió por la consecuencia de su vida de pecado, inclinada hacia el crimen, pero fue el primer cristiano que entró al cielo. La última persona que Cristo salvó y el primero que entró al cielo fue un ladrón. Fue a él a quien Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué preciosas palabras. Ese mismo día, Dios le otorgó entrada, acceso a la presencia de Dios a un ladrón. Jesús nunca le dijo eso a ningún hombre, a ningún religioso, ni a sus apóstoles, pero se lo dijo a un ladrón arrepentido. Y ese día, cuando muere el ladrón, cuando abrió sus ojos, estaba en la presencia de Dios. La pregunta era, ¿puede salvarse un ladrón? Absolutamente sí. Dios en su gracia puede perdonar. Si usted padece de estas cosas y tiene en convicción clara en esta noche que usted es una persona que tiene un corazón que quiere hurtar o robar o busca formas ilícitas de obtener dinero, Dios quiere en arrepentimiento lavar sus pecados y perdonarle. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta o algunas preguntas antes de terminar. ¿Hay algo que usted tiene que le pertenece a otra persona que nunca lo ha devuelto?
hermano, es tiempo de devolver. La Biblia dice en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada. ¿Está debiendo dinero a alguien y no paga sus cuentas? Es una forma de robo. ¿Es honesto, honesta con su esposo, con su esposa respecto a las finanzas, al dinero? Hijo, ¿robas a tus padres? ¿Alzas cosas sin el permiso de ellos? La ley es, no hurtarás. Y si violas una ley, quebrantas la ley, esa ley te va a quebrantar a ti. Tarde o temprano, sufrirá las consecuencias. Que Dios nos ayude a examinar nuestro corazón en esta noche. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por cada persona, Señor, que está aquí. Y de una manera especial quiero pedir tu ayuda, Señor, para que podamos de una vez por todas decidir vivir una vida de honestidad, una vida de integridad, una vida de trabajo, una vida de generosidad. No permitas que seamos ladrones por ocasión o perezosos, que nos exponemos, Señor, a obtener dinero de formas que te desagradan, que nunca nos podamos sentir complacidos de haber robado y que nunca nos hayan descubierto, Señor, por estas cosas. Limpia nuestro corazón, perdónanos, Dios, por estas cosas, pero haznos hijos 100% honestos. Hermanos, todos orando allí un ratito con los ojos cerrados donde usted está. Dios está en su costado, con su brazo sobre su espalda. Y Dios le está diciendo, necesita ser 100% íntegro. No importa si usted no es tan ladrón como los que están en prisión. Para Dios robar 10 céntimos, de todos modos ya califica como un pecado. Dios no quiere cristianos 95% honestos. Él quiere cristianos 100% honestos, que amen el trabajar, que no practican la pereza, sino que trabajan, que no están buscando formas ilícitas de cómo querer ganar dinero, sino como la palabra de Dios enseña. Le animo para poder buscar al Señor ahora mismo. Ora, si usted necesita confesar algo, hágalo. Hable con el Señor. Amado Padre, quiero pedir oraciones por las personas que están orando. Si hay alguien que quiere aceptar, Señor, la salvación que tú provees por medio de Cristo Jesús, por tu sangre preciosa, yo te pido, oh Dios, que le salves. Tú con tu infinita bondad, gracia y misericordia perdona sus pecados y hazle tu hijo. Sálvale, Señor. Si hay algún hijo que está robando a sus padres, si hay un esposo que no es tan honesto con las finanzas, si hay una esposa que no es honesta con el dinero, si nos gloriamos de alguna manera porque buscamos formas ilícitas de ganar, aunque sea un sol, engañando, estafando a alguien o dando monedas falsas, lo que fuera, Señor, por favor, danos convicción muy fuerte en nuestro corazón. No queremos ser ladrones. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, Señor. Bendice a cada hermano y hermana que están decidiendo enseñar a sus hijos a trabajar, que no consientan ni la flojera, mucho menos el robo, el hurto en sus propias casas. Enseña a nuestros hijos, Dios, a trabajar, a que no sean perezosos. Te agradecemos por todo y todo lo pedimos, Dios, en este tiempo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos de verdad agradecidos a Dios por su palabra. Entonces, tan clara porque así es la Biblia, ¿no? La Biblia no tiene entonces freno respecto a las verdades, siempre son muy evidentes. Le animo para recordarlo. Hermanos, solamente anunciar algunas cosas. Debido a las nuevas imposiciones del Estado, por razones, creo, sin duda que escapan a nuestro control, no vamos a poder seguir teniendo cultos presenciales en el transcurso por lo menos de estas 2 semanas en adelante. Yo les animo para conectarse el día domingo, como lo hacíamos habitualmente, domingos a las 6 de la tarde. ¿Listo? Domingos a las 6 de la tarde nos conectamos por Facebook una vez más. Por lo pronto vamos a suspender las reuniones presenciales en nuestra iglesia. Por favor, si puede pasar la voz
algunos hermanos que quizás no están tan al tanto, pero por las imposiciones del gobierno, entonces, y por salvaguardar la salud también de ustedes, de sus familias, no tendremos servicios presenciales. Haremos quizás algo entre semana, entonces de alguna manera con tal de no perder el aprendizaje de la palabra del Señor, ni tampoco el compañerismo. Hermanos, estamos orando por ustedes, que Dios los cuide, y cualquier petición de oración, por favor, háganoslos llegar a nosotros también. Un abrazo para todos ustedes. Nos encontramos el domingo a las 6 de la tarde vía Facebook. Hermanos, un abrazo, bendiciones a todos.